sus discípulos, particularmente, esta pregunta fue directa a Pedro, en donde fue un momento cuando ya había estado Jesús apareciéndose, ya había 2 ocasiones, dice el Evangelio de Juan, esta era la tercera. Estaban ya en sus obedeciendo al Señor porque fueron a Galilea y estaban reunidos, entre ellos ya estaba, por cierto, dice el versículo 15, perdón, dice esto en el versículo, al principio del capítulo 21 de Juan, que estaban en el versículo 1, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Didimo, el gemelo, que en el capítulo anterior fue el que dijo, pues hasta no ver, no creer, de ahí viene la frase famosa. Estaba Natanael, el que aparece a principios de este mismo evangelio, de Natanael, el que este es un verdadero israelita, decía el Señor Jesús. Estaba Natanael, el de Caná de Galilea, en su propia tierra, y los hijos de Zebedeo, o sea, Juan y Andrés, y otros 2 de sus discípulos que no mencionan. No estaban los 12, estaban en otro lado. Simón Pedro les dijo, voy a pescar, y ellos pues dijeron, vamos nosotros también contigo. Aquí el asunto es que esta pregunta la debemos nosotros estar reiterando en nuestros corazones constantemente. Y mucho de esta narrativa tiene que ver sí con la restauración de Pedro, porque pues Pedro lo negó 3 veces. Jesús le pregunta las mismas 3 veces, porque 3 veces lo restauró en ese mismo momento, para preguntarle si lo amaba. Es el objetivo de esta predicación. Y la respuesta que ahorita vamos a ver, que es muy conocida, es sí señor, y la tercera dice que se entristeció Pedro, porque voy a preguntar lo mismo 3 veces de esta forma, como las afirmaciones de que de cierto os digo, eso significa que era muy importante. El preguntar 3 veces también era algo muy importante, sumamente importante. Y aunque aparentemente sube la intensidad de la pregunta de que si me amas, y la respuesta es sí, sí, y la segunda es ya le entristeció porque estaba entendiendo Simón en ese momento todavía, otra vez Simón, estaba entendiendo lo que ya estaba tratando de decirle el Señor. Sí, apacienta mis ovejas. Pero lo importante aquí no es el llamamiento de Pedro, la confirmación de llamamiento de Pedro como el principal, como columna, sino la importancia para el Señor Jesucristo de primero si lo amas, primero si lo amaba. Jesús ya había demostrado que amaba a Pedro y que amaba a cada uno de ellos y que nos ama a cada uno de nosotros. Lo ha demostrado ampliamente. Y muchas veces pensamos que por lo que hacemos demostramos que le amamos, aunque Él sabe, el Señor omnisciente y omnipotente, que hay en nuestros corazones. Pero nosotros sabemos, o muchas veces necesitamos saber cuánto amamos al Señor, sobre todo después de no solo haberlo negado 3 veces, como el caso de Pedro, no solo después de haber apacentado a sus ovejas, no solo después de haber hecho muchas cosas y aflicciones por lo que habría de venir y por lo que el Señor dice acerca de Pedro de cómo habría de morir, extendiendo los brazos, dando a entender, aparentemente según algunos eruditos del griego, que iba a morir como Cristo con los brazos extendidos, pero en una cruz. No se puede ni negar, ahora sí que no se puede conceder, pero no afirmar, dándole a entender de que iba a morir y demás, queda esto dicho, sino que amar al Señor, después de todo esto, lo que le interesa al Señor es lo que hay en nuestro corazón con respecto a Él, aunque Él lo sepa. Pero nosotros debemos de saberlo también.
Vimos en este evento que, vamos a leerlo, dice Simón Pedro les dijo, le voy a pescar. Ellos le dijeron, pues vamos, nosotros también contigo. Fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron absolutamente nada. No se sabe si habían perdido el tino como pescadores, cosa que dudo, después de 3 años y medio de estar con el Señor. Después de que el Señor les había dicho, sobre todo a Pedro, que iba a ser pescador de hombres, y se mete a pescar. Esto aparentemente para algunos predicadores como una muestra de desánimo, no lo dice, simplemente es que el Señor les dio la orden que se veían en Galilea y estaban esperando y Pedro dijo, bueno, pues mientras viene el Señor, ¿verdad? Como nosotros lo estamos haciendo, mientras viene el Señor, como dijo, pues voy a pescar, hay que comer, ¿no? Y los otros que tenían experiencia en eso también se metieron y no pescaron nada, absolutamente nada. Cuando lleva amaneciendo, pues después de la frustración de estar toda la noche y no pescar nada, y ahí siendo pescadores experimentados, y no solo eso, sino con la encomienda de continuar con el ministerio del Señor, y al haber oído la oración que hizo Jesús por ellos, como viene registrado en este mismo Evangelio de Juan 17, no tiene nada de malo el hecho de haberse metido a pescar, como se interpreta muchas veces desde mi punto de vista, que por desánimo votaron todo y se fueron. Ya se le habían aparecido 2 veces. Por eso no hay que sacar las cosas de contexto. No había desánimo. No había, bueno, pues como no pasa nada, me voy a regresar a hacer lo que estaba haciendo. No, no es así. Hay que leer el capítulo 20. Es más, si puedes leer todo el Evangelio de Juan otra vez, por favor, léelo completo. En el capítulo anterior ya se había aparecido, ya estaba la lección dada a Tomás, ahí estaba Tomás también, ahí estaban los otros, ahí estaba Natanael, el verdadero israelita, en su tierra para confirmar a Natanael lo que dijo a Natanael en el capítulo 2 acerca de Natanael, diciendo, este es un verdadero israelita y te vi debajo del árbol, y cae a sus pies y le dice, Señor, tú eres el Dios de Israel, y le dijo, no, es porque te dije que te vi a la sombra del árbol, creíste, verás cosas mucho mayores. Esta era la cosa mucho mayor. No pescan nada, y cuando no pescan nada aquella noche, cuando iba amaneciendo, pues se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Se presenta Jesús en la playa, pero no sabían que era él. Aquí está mucha pseudoteología implícita. Digo pseudo porque son puras especulaciones de que si es como vamos a estar transformados y que Jesús tenía multifacetas y nos dice por qué no pensaron que era él, pero no hubiera sido nada extraño que hubiera sido él, porque Jesús dijo que los iba a ver ahí. Se presenta a Jesús, el que el Señor impidió por su mera voluntad que lo reconocieran, que era Él. Vemos una referencia de esto en Lucas 24:16. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. En esa ocasión el Señor lo hizo así otra vez. Y no sabemos si les preguntó a los que se habían quedado, porque dice que estaban otros dos con él. Y les dijo, hijitos, ¿no tenéis algo de comer? Y respondieron, no. Yo creo que ahí, pues, ¿quién nos dice hijitos, no? ¿O de parte de quién? Porque, pues, un ángel no nos podría decir hijitos. Hay muchas cosas al respecto. No les preguntó, ¿y ustedes cómo andan? ¿Andan ya de pecadores? ¿O ya se sienten felices? ¿O ya se desanimaron? Les preguntó lo del día. ¿Tienen algo de comer? No. Él les dijo,
echad la red a la derecha de la barca. Aparentemente fue a una distancia. Había otros discípulos, les no tenían de comer, y les dijo, ya cuando venían de regreso, habiendo amanecido, les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y vemos aquí la repetición de Lucas 5 con el llamamiento de Pedro. Entonces echaron la red y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Pedro, al haber ya visto al Señor en 2 ocasiones anteriores y ver que era el Señor, y en la semana anterior Tomás metió su costado y dijo, Señor y Dios, y le dijo, porque viste, creíste. Todo esto es en la mente de Pedro, más el haberlo negado 3 veces, más el haberle hecho la sospecha a Pedro de que había perdido el primer lugar, como a quien le encargó que sobre esta roca de confesión de que Jesús es el Señor iba a edificar su iglesia, y que se menciona como el principal, bajo la sospecha de que ya no era el principal o que algo pasó, porque lo había negado 3 veces y no se había referido Jesús particularmente a Pedro. Después de que haberlo negado 3 veces al momento de su crucifixión. Entonces aquí el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. No sabemos si porque los ojos de Juan fueron abiertos o porque Juan también se acordó que era exactamente, como dicen en el mundo, un déjà vu. No era un déjà vu, sino era nuevamente las cosas como al principio. ¿Ok? Después de tantas cosas, después de 3 años y medio, después de la crucifixión traumática para todos, ya no digamos para el Señor Jesucristo en el sentido de que es Dios, pero su parte humana fue restaurada completamente y fue sacado del Hades. Fue peor para el Señor Jesucristo, evidentemente, que para los que lo vieron y lo padecieron, de sus discípulos. Es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despejado de ella, justo como Adán. Estaba desnudo. O sea, obviamente no completamente desnudo, y exactamente como en el Edén. ¿Dónde estás tú? Al haber sentido Pedro gulp. Por eso es que se ciñe la ropa, porque se sintió desnudo como Adán ante la escena otra vez de volver a pescar, justo como al principio, cuando fue su llamamiento, cuando le dijo, voy a hacer de ti pescador de hombres, y estaba pescando, pescado para hacer en lo que venía el Señor. Se reviste y se escondió, justo como Adán, se echó al mar. Los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distanciaban de una tierra sino como de 200 codos, una distancia en la que ya obviamente podían descender, no bajarse nadando, sino descender a tocar ya playa y empezar a arrastrar. Y al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Entonces, tratando de reconstruir la escena, no tenía nada de comer, les grita, echen la red hacia allá, sacan la red con muchos peces, como lo cuenta el mismo Jesús, pero ya estaba la fogata, no sabemos si ya estaba puesta, aunque no tuvieran nada de comer, y ya había un pez encima. O sea, que lo que sacaron no lo necesitó el Señor para preparar, porque lo que el Señor no busca de nosotros es lo que nosotros podemos hacer, o lo que nosotros podemos ofrecer, o lo que nosotros podemos entender de lo que quiere Dios de nosotros,
ni tampoco necesita absolutamente nada de nosotros. No necesita que le adoremos los domingos, ni que le cantemos. Tampoco se fastidia de nosotros por nuestra incredulidad o por nuestro constante y afanoso afán de afanarse, valga la redundancia, ni se fastidia de nosotros por las quejas. Pablo decía, pues yo ya aprendí a contentarme en todo y por todo. O sea, es tener esto o no tenerse, tal y tal, y siempre gozosos, como en la epístola de los Filipenses. No se fastidia de nosotros por las quejas como los israelitas, como que se quejaban y pues hay en la ley, ¿no? Bueno, pues ya estaba un pez ahí. Y no nada más eso, sino pan. Y acuérdate que le dijeron que no tenía nada de comer. Entonces el Señor es autosuficiente aún para lo que nos ha llamado a hacer. No depende absolutamente de nada de nosotros. Todo sigue rondando alrededor. ¿Me amas? Y si me amas, ¿cómo lo medimos? El Señor lo sabe. Pero yo, ¿cómo puedo saber cuánto amo al Señor? No que si creo en Él, o si lo único que me interesa es saber lo del futuro, los eventos por venir. En este canal descienden dramáticamente las vistas cuando no se trata de escatología. Porque la pregunta importante para nosotros es, Señor, ¿ya vienes sí o no? Si ya vas a venir de una vez me porto bien, si no, aguántame y demás. ¿Le sigo haciendo al cuento que soy cristiano o no? O ya vas a venir o no, porque ahora sí Rusia y China y el anticristo y que si hicieron tal atentado y que si ahora sí, que si Babilonia y que si Roma y que si no sé qué y tal, ya vas a venir o no. Y todo eso no es otra cosa a la pregunta importante de distracción. Y lo que me di cuenta ayer, al no haber pescado nada toda la noche, no soy pescador, pero algo parecido, al haber trabajado todo el día sin absolutamente ningún resultado, es que lo importante para el Señor es eso. Aunque Él lo sepa, para el Señor es importante saber que nosotros sepamos, entendamos y vivamos como vivamos si le amamos. Y que ese amor no dependa solamente ya es un gran paso el aceptar humildemente la providencia del Señor, que a veces nos trae cosas maravillosas en tiempos para nosotros, y la misma providencia permite cosas dramáticas y duras para nosotros. Ya no es solamente aceptar humildemente la providencia del Señor, sino seguir amando al Señor de la providencia. Qué bueno que nosotros aceptamos la providencia del Señor. Pero muchas veces necesitas no pescar nada y que haber metido la pata varias veces para que el Señor pueda restaurarte las veces necesarias en la medida proporcional en la que nos hemos desanimado, quejado, lamentado o reclamado al Señor. Y es ahí donde entiendes, te lo quiero compartir, que cuando dice que el amor de muchos se enfriará, a lo que se está refiriendo el Señor, o al menos yo así lo entendí, el amor de muchos se enfriará, aunque lo está diciendo en Mateo 24, y no está hablando del amor
fraternal hacia nosotros la Iglesia en estos últimos tiempos es que el amor a Cristo se enfriará. Cuando nosotros somos egocéntricos, sea la razón que sea, y nos interesa por razones naturales de nuestra vida, obviamente, pasa como en los matrimonios o como en los noviazgos o como en las relaciones humanas, que al principio cuando amas a alguien desde el punto de vista filial, pues todo es padre, todo es bonito, todo está cool, empiezan los problemas, pasan los años. En mi caso, 40 años de cristiano, por la gracia de Dios, literalmente, no por mí mismo. La emoción de amar al Señor, no la fe. Porque el cuestionamiento es, ¿crees en mí más que estos? ¿Me vas a servir más que estos? ¿Vas a hacerme más fiel que estos? ¿Vas a tener una congregación más grande que estos? ¿Me amas? Al que mucho se le perdona, mucho ama. Pero ¿qué pasa cuando llevas 40 años de conocer al Señor? A lo mejor no tienes 40 años de conocer al Señor, pero sí 1, 2, o 3, o 5, o 10. Y se empieza a hacer ese cristianismo de costumbre. Y empiezan las cosas difíciles que el mismo Señor de la providencia permite y hace que se crucen caminos, personas, cosas y que nos pruebe el Señor. Y damos el gran paso de entender que es la providencia de Dios y con contentamiento dice, sí Señor, amén, así lo dispusiste, así lo hiciste, está bien. Pero nuestro amor al Señor empieza a menguar emocional y mentalmente. Y como dice un asunto por ahí, que cuando el amor se acaba, no es que el amor de Dios se acabe en nosotros, porque Dios es eterno. Hay muchos ministerios que se llaman pasión por Cristo. Esos se acaban rapidísimo. Porque la pasión por Cristo se acaba, te lo aseguro, por mucho tiempo. Porque el Señor no quiere que seamos apasionados de Cristo. O había uno por ahí que ya no existe, que era locos por Cristo. O sea, yo creo que terminaron en un manicomio cristiano por estar locos por Cristo. Pura pasión, decía la que fue mi pastora por muchos años, decía que los jóvenes pura llamarada de petate, y yo de joven decía llamarada de petate la que tiene en su casa con sus hijos. Y sí, también pura llamarada de petate con sus hijos jóvenes. Pero ya pasaron los años. Y no es llamarada de petate con los jóvenes, sino con los jóvenes en Cristo. Porque después de tantos años y de tantas cosas, lo que en verdad está en riesgo no es tu pasión por Cristo, ni siquiera es tu fe por Cristo, si eres escogido como se predicó hace 2 domingos, de los escogidos, ¿cómo sabes que eres escogido? Sino restaurado por el Señor.
Sigo leyendo. Subió Simón Pedro. Bueno, les dice Jesús, traed los peces que acabáis de pescar. Ya como para qué, si ya había uno ahí, y hasta pan, y seguramente había guajolotas. Luego explico, un platillo mexicano aquí en la Ciudad de México, aunque vivo en Acapulco. Aquí les hablas de guajolotas en Acapulco y te quieren decir cosas feas, pero bueno, el chiste es que pues traigan los peces, ¿no? Que acaban de pescar. Subió Simón Pedro nadando, ya llegó hasta allá, y sacó la red, les ayudó, llena de grandes peces. Y Juan, con sus detalles, por eso amo el Evangelio de Juan, amo más al Señor que al Evangelio de Juan, o que a Juan mismo, 153 peces. Y aún siendo tantos, la red no se rompió, como en Lucas 5. La misma escena de Lucas 5, el mismo Simón de Lucas 5, después de 3 años y medio, después de 2 apariciones y un montón de cosas que pasaron después de la resurrección de Cristo, y habiendo visto que Cristo cumplió, Cristo demostró su amor para con ellos, se repite la historia otra vez. Por eso no nos debemos de extrañar que el Señor nos mete muchas veces en que se repite la historia una y otra vez. Y no es que sean pruebas, sino que son parte del que el Señor de la providencia de amor, en su providencia, nos ha puesto para asegurarnos a nosotros y prepararnos a nosotros. Porque en 1 Corintios 13 dice todo lo acerca del amor. Y hay una parte que dice, las profecías se acabarán, las lenguas se acabarán, los milagros se acabarán, y déjame decirte, los grandes ministerios se acabarán, los grandes famosos se acabarán, pero lo único que va a perdurar para siempre es el amor. Pero cuando hablamos del amor, se llega a volver tan subjetivo. ¿Cuál amor? Mis vecinos me odian y por ahí nos vamos, ¿no? Trabajo, mal. Traiciones, bla, bla, bla. Economía, mal. Sociedad, mal. El mundo, mal. O si eres del club de los optimistas, porque probablemente tengas un poquito de dinero, pero de todas maneras, siempre, nunca, por la providencia y por el Señor de la providencia, nunca falta la uña enterrada en el dedo o la piedra en el zapato. Por la gracia de Dios, podrás decir que, pues que sí, pero se volvió subjetivo el amor. ¿Amar a quién, a qué o qué? Amar a Cristo. Y fue lo que no perdió Pablo. Pablo decía, porque el amor de Cristo nos constriñe por amor a ustedes. O sea, el amor de Cristo en nosotros, no mi amor a Cristo, sino el amor de Cristo. Y quiero que pongas mucha atención en lo que voy a decir a esto. No importa cuánto amas a Cristo. Lo que importa es que el amor de Cristo permanezca en ti. El amor a Cristo por Él, por Cristo mismo. Porque el que se ama a sí mismo, ama su carne, dice Efesios 5. Y eso es un gran misterio, termina Pablo en Efesios 5, hablando de la iglesia, porque el que se ama a sí mismo cuida su carne y cuida, hablando entre el matrimonio del esposo y la esposa, hombre y mujer, en el matrimonio, y se cuida a sí mismo. Entonces, Cristo se cuida a sí mismo, su cuerpo. Y por eso es el amor de Cristo, no mi amor a Cristo. Por eso cuando alguien canta Cristo yo te amo una y otra vez,
El mérito debe de ser para Cristo, porque ha permitido que su amor permanezca en nosotros para no solo aguantar esta cosa que por la vida nos hace pasar el Señor, sino por el amor de Cristo. Y es entonces cuando después de no haber pescado nada, te acuerdas de Juan 15 y dices, porque separados de mí nada podéis hacer. Pero no se refiere a nada podéis hacer, porque yo sí puedo hacer, lo que sí puedo hacer separado del Señor es manejar, o ver tele, o incluso leer la Biblia, o hasta predicar, separado del Señor. Pero cuando soy parte del cuerpo de Cristo, lo que necesita ser restaurado es mi alma. Y una vez más, anteponer mi amor de Cristo a Cristo, que el ministerio, que el trabajo, que el cómo me va, que el en dónde vivo. Si el mundo es malo y la gente del mundo es mala, ¿para qué insistimos en hacerle un checklist al mundo? Si ya sabemos que es malo, que no nos va a ir bien en este mundo, y si te va bien en este mundo, el Señor te dice, necio, no sabes que hoy vienen por tu alma, ¿no? Jesús les dice, versículo 12, venid y comed. Y ninguno de los discípulos debería preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, y habiendo hecho gala de demostración, que ni pescar podían, siendo pescadores separados de él, en el contexto de Pedro exclusivamente, y en el contexto de la duda de Pedro de que qué iba a ser de él, después de la afrenta similar a la de Judas, porque Judas traicionó al Señor y lo entregó, pero a él sí le dio tiempo de, pues al menos remordimiento, pero se perdió de todas maneras, pero Pedro no. No hay un registro que Pedro le haya pedido perdón al Señor, Señor, perdóname por haberte negado 3 veces. Calladito, calladito. Mejor no le muevo. Porque el otro se suicidó. Fue y se colgó. Y después se cayó y se le rompió la cabeza y se le salieron los sesos. Es lo que dice la Biblia. Pedro, híjole, yo lo negué 3 veces y hasta con maldiciones. Lo bueno es que no había Twitter en aquel entonces, si no, se hubiera hecho. Pedro niega a su Señor, no hay viral en un video, ¿no? Pero Pedro sentía que hacía bien en esos tiempos redes sociales y que se había hecho viral de que lo había negado 3 veces. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás. Primera anotación, no le dijo Pedro, le dijo como antes, como en Lucas 5. Como al principio. Siempre va a ser como si no hubiera pasado nada. Es que yo ya hice, yo ya fui, yo ya prediqué, ya no hice, me patearon, pateé, escupí, me escupieron, fui rico, fui pobre, fui tal, no hice, si vine, si traje. Siempre con el Señor hoy es hoy y es como en el principio. Con el Señor Jesucristo no hay currículum y las únicas obras que quedan escritas son las buenas obras hechas por fe, por amor a Cristo, para el tribunal de Cristo, también las cosas malitas, pero se quedan no para condenación, y cada centavo que das para la obra queda escrito. ¿Por qué? Porque es lo que dice la Biblia de lo que sí se queda escrito.
Simón, hijo de Jonás, pasa saliva, ya no me dijo Petra o Pedro. Si trajera corbata, le haría así, uy. ¿Me amas más que estos? ¿Y por qué la pregunta más que estos? Porque era el líder. Hay del que se dice líder y no sé qué, y que acá, que predicador, y que famoso, y que el pastor de un país, porque son a los que más le va a preguntar. Ah, entonces no existe más que estos. O sea, echaste fuera demonios, hiciste esto más que estos, ¿sí? Hiciste muchas cosas más que estos. Yo no te conozco. ¿Por qué? Porque no me amas. Entonces le diré, pero Pedro, ahí dice, Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Si una persona común y corriente le hubiera dicho, ah, sí, ¿por qué me negaste? Infeliz, a ver, ¿por qué me negaste? ¿No? En el Señor no es así. El Señor no es así. Como en el principio. Apacienta mis corderos. No sabemos cuánto tiempo pasó, si 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero ya no le preguntó más que esto, sino ya le bajó de nivel. Ya no fue más que esto, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, primero la duda de que sí te amo, aunque no era duda, y luego el ministerio o lo que te haya puesto a hacer el Señor. Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Por qué el Señor hizo esto? Y la respuesta viene ahí. Pedro se entristeció, no de la duda del Señor, sino se entristeció por la duda de él. No por haberlo negado, sino hasta dónde había entendido Pedro que todo fue por amor. Al ver a Jesús crucificado, antes de ser crucificado, porque huyó Pedro, cuando Jesús estaba siendo golpeado, abofeteado, como Isaías 53, y el haberlo negado, y el haber visto de lejos la crucifixión, y el haber visto que un romano lo atravesaba con una lanza, y a lo lejos haber oído el lamento de ¿por qué me has abandonado? Y que era por el pago de sus pecados de Pedro, y de los tuyos, y de los míos. Se entristeció. Se entristeció. De que le dijese por tercera vez, me amas, y es cuando Pedro accede y decir, no depende ni del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No depende de cuánto yo ame al Señor, sino depende de cuánto puedo yo, en verdad, dejar que el amor de Cristo me constriña para esta vida en este mundo. Porque si alguno ama al mundo, no ama al Padre. Y el amor del Padre no está en él.
Pedro encontró la opción de regresar de pescador. Vio que no era el camino, me imagino, no pescar nada. Pero le contesta, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y le vuelve a decir, apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Pedro se entristeció de la tercera vez que preguntó. Una palabra empleada por Pedro que significa algo importante para que Pedro se diera a sí mismo una respuesta honesta y sincera. Este propósito del Señor era ayudar a entender a Pedro su propio corazón, no conforme a lo que había dicho o hecho, sino conforme a la omnisciencia del Señor. Me amas porque por mi misericordia he puesto mi amor de Cristo en ti. Por eso, aunque me hayas negado 3 veces, por eso, aunque seas el líder menos apropiado aparentemente para llevar a cabo la gran comisión, siendo como estaba, pero sabiendo lo que Pedro iba a llegar a ser. Y sabiendo que en su momento iba a aparecer un Pablo por ahí. El complemento perfecto de Pedro a los judíos y Pablo a los gentiles. Todo eso nadie lo sabía más que el Señor. Entonces le dice, apacienta mis ovejas. Sigue adelante con lo que te encargué. Pero hay más, y le dice, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías, como hace rato que te pusiste la ropa, te echaste al mar, e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, diciéndole que iba a llegar más lejos, extenderás tus manos, no para que lo cargaran, y te dice, y te ceñirá otro, y te llevará donde no quieras. No es como los adultos mayores que hay que ayudarles, y aunque quieran ir para allá, ya su condición de vejez no les permite decir que no quiero estar en la sala, quiero estar en el jardín, no, ni modo, en la sala, ¿no? Así tratan a los adultos mayores, lamentablemente, muchas personas. No se está refiriendo a eso. Te llevarán a donde no quieras, precisamente al sacrificio. Una profecía, dicen, del martirio de Pedro. Y al haber confesado Pedro, ahora sí, por tercera ocasión, no negarlo, sino confesar su amor, ya estaba listo para recibir lo que él mismo iba a recibir, que era el mismo tipo de muerte, de mártir. Y que ya estaba listo Pedro, porque él, para demostrar esto, no para demostrar, sino para manifestar el amor de Cristo en él, era necesario estar preparado para sufrir e incluso morir por el Señor. Pedro pues pasó 3 años, 3 décadas de servicio al Señor. Él sabía, Pedro, a lo que se refería el Señor cuando le dijo esto. En 2 de Pedro 1:2 dice, 2 de Pedro 1:12, perdón, dice, por eso yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque en nosotros, aunque ya las sepan y estén confirmados en la verdad presente. Vamos a leerlo completo. 2 de Pedro 1:12. Dice, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo,
como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Segunda de Pedro. Como el Señor Jesucristo me ha declarado. ¿En dónde? En ese preciso instante que estamos leyendo de Juan, en el último capítulo de Juan. Leemos entonces, vamos a regresar a Juan, que Pedro recibe esta restauración personal, sí la ministerial, obviamente, pero la verdad es de que la verdad ministerial, si es que tienes un ministerio, pasa a tercer término. Si no tienes un ministerio, que lo tienes, porque el cuerpo de Cristo, todos tenemos una función en el cuerpo de Cristo. Y aunque tú digas que no tienes un ministerio, lo tienes, por el simple hecho de que si eres parte del cuerpo de Cristo, para algo has de servir, obviamente. Hay que amar al Señor y dejar que el amor del Señor haga contigo lo que tenga que hacer, sin quejas, sin lamentaciones, como Pedro. 30 años sabiendo que iba a ser sacrificado. 30 años de saber y de recordar. ¿Me amas? Sí. ¿Apacienta mis ovejas? Sí. Pero ¿sabes qué? De viejo vas a sufrir esto. 3 veces lo negó. 3 veces lo restauró. 3 décadas le sirvió. Esto dijo, dando a entender con qué muerte iba a glorificar a Dios. Y viene aquí algo maravilloso. Nuevamente como en Lucas 5. Después de reafirmar que lo amaba, no que si el ministerio, no, ¿me amas? Sí, ¿me amas? Sí, ¿me amas? Sí. Dijo otra vez, sígueme, pues no, ya le había dicho eso hace 3 años y medio. Otra vez, sígueme. No aflojes tu paso, no en el ministerio o en el llamado. No aflojes el paso no aflojes el paso en dejar que tu amor por y a Cristo se enfríe, porque como dice un proverbio en el mundo, cada uno habla como le va en la feria, ¿no? Si nosotros hablamos como mundanos conforme nos ha ido en la feria, estamos echando a la basura tanto la providencia como al Señor de la providencia, y perdón que lo diga así, pero lo estamos haciendo. Por eso, por nuestras palabras seremos condenados, o por nuestras palabras seremos justificados, y no estoy hablando de la salvación, por supuesto. Sígueme. Bueno, pues ya se levanta Jesús y volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo a quien en la cena se había recostado de él, y bueno, o sea, Juan. Cuando Pedro le vio, le dijo a Jesús, ¿este es mi sustituto? De una vez dime, porque yo voy a hacer las elecciones y voy a escoger quién sea mi sucesor, ¿no? Vieja historia conocida. De una vez dime para empezarle a meter el pie o empezarlo a discipular a mi modo. ¿Y qué de este? O vamos a suponer que decimos, ¿y qué de esta congregación? ¿O qué de este ministerio? ¿O qué de este carnalote? ¿O qué de este hijo o hija? ¿O qué de este tal? El Señor le contesta muy sabiamente al estilo de Cristo, Dios, si quiero que Él esté hasta que yo venga, ¿a qué? ¿A ti qué? Sígueme tú, ocúpate de ti, ocúpate que no tenga que venirte a restaurar por 4ª vez.
no tu ministerio que se va a acabar. Lo que no se va a acabar es el amor de Cristo en mí, porque ni aun muerto es el amor de Cristo en mí el que me va a resucitar en el día que viene. Y termina el Evangelio de Juan con esto. Este discípulo que da testimonio de estas cosas, escribe estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aun el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Ahí se termina. ¿Con qué termina Juan? Con Pedro. ¿Y a ti qué? Si yo quiero que éste me siga. Y sí, Pedro fue sacrificado mucho antes que Juan tuviera la revelación. El discípulo amado, como él se autodenominaba. Y para terminar entonces, llevémoslo a dimensiones más conocidas para nosotros, a nuestra propia vida. ¿Me amas más que estos? Sí, Señor, tú lo sabes y tal. Ok. ¿Cómo lo medimos? La misma palabra de Dios lo dice. Por lo que hablas, por el fruto, no por un emocionalismo constante, no por una oración ferviente todos los días, no por un constante esfuerzo por no desanimarte, por no haber pescado nada, o porque, no sé, sientes que eres las galletas estas, ¿cómo se llaman? Para las saladas. No que te sientas tan salado como de esas galletas saladas, porque lo seas, no lo eres, sino permite que el amor de Cristo te restaure. ¿Cómo se mide el amor de Cristo en mí? Es el estando de la misma manera que con el amor filial amas a alguien, pero a un nivel no emocional. Nada más. La emoción viene después, que es lo maravilloso. Pero lo que primero viene es una profunda convicción de amor en tu espíritu. Y por eso Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero para mí el vivir es Cristo, no es para mí el vivir es servir a Cristo. Para mí el vivir es ser cristiano. Para mí el vivir es mantenerme medio flotando en este mundo de inmundicia. Es Cristo, es la persona de Cristo, y por eso la pregunta es, ¿me amas? ¿Me amas a mí, Cristo? Por eso la promesa en Romanos 8 dice, y nada nos separará del amor de Cristo, ni la muerte, ni tal, ni tal, ni tal, ni tal. Y lo maravilloso es que a mí no me va a separar del amor de Cristo. Lo más peligroso, ¿sabes qué es? Yo. Quiero terminar con eso. Se extendió un poquito la predicación, pero aprovecho para el comercial de siempre. Suscríbete al canal si te interesó. Si hay cosas de escatología, sí hay cosas de escatología, sí hay cosas de lo que viene y demás, del anticristo, pero quiero terminar con esto. 8:35 Romanos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Nótese que no dice
que nosotros nunca dejaremos de amar a Cristo, ni tribulación, ni angustia. No, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? No el amor a Cristo, sino el amor de Cristo. Porque dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni los potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso te invito a que te des cuenta que al ser hijo o hija de Dios, lo único que importa es que este día y mañana y pasado y cuanto estés vivo, le pidas al Señor que su amor te acompañe. Aunque tengas el día más difícil, más aburrido, más feliz, no importa, es el amor de Cristo en ti lo único que importa. Que Dios te bendiga. Le doy gracias a Dios por los que están diezmando y ofrendando para ayudarnos a nuestro sustento. Que el amor de Cristo abunde en nosotros. Amén. Dios te bendiga. Pronto nos veremos. Gracias.